identidades, Ibn y Sáhara. Tiene que enfrentarse al hecho de la descolonización y decide perpetuarse con la adhesión de sus habitantes, vertebrados en un partido ad hoc, el Partido de Unificación Nacional Saharaui PUNS. En consecuencia, no puede hablarse de un pueblo reconocible y distinto de los del resto de su entorno. Muchos pueblos no se han constituido en Estado a lo largo de su historia. 3. Siguiendo al diplomático mexicano Andrés Ordóñez en sus reflexiones sobre el dictamen de la Corte de Justicia de La Haya, el contradictorio dictamen de la Corte Internacional de Justicia emitido el 16 de octubre del 75 sobre el Sáhara Occidental resulta altamente cuestionable desde la perspectiva contemporánea, afín a la diversidad cultural. La justificación pretendidamente descolonizadora que animó el fallo de la Corte, paradójicamente asume la visión histórica que sobre la región construyeron las propias potencias coloniales. Al soslayar la relevancia de las particularidades político-culturales de la región, la Corte imprimió un sesgo historiográfico contrario al espíritu descolonizador que pretendía. ¿Cómo explicar que el tribunal, habiendo reconocido vínculos jurídicos y territoriales, niegue vínculos de soberanía? La respuesta tiene que ver con la imposición de una perspectiva cultural hegemónica, ajena al ámbito en conflicto, es decir, ajena al entorno magrebí. Los juristas de La Haya soslayaron que a lo largo de la historia el ejercicio de la soberanía se ha realizado de manera distinta en el norte y en el sur del Mediterráneo, en tanto que en el norte ha primado la relación de control territorial, salvo la etapa de la Edad Moderna y principios, de la Edad Media y principios de la Moderna, hasta el dominio colonial europeo. Fue capital el valor político de la lealtad, en virtud del carácter nómada, estamos hablando ahora del flanco sur, de la población, lo que en la tradición occidental es el acto de depositar la soberanía en el soberano. En la tradición árabe se llama beyá, término que en francés se traduce por elegance y en español por pleitesía. La beyá tiene una doble implicación. En lo político es reconocer la legitimidad del soberano, antiguamente sultán y hoy rey de Marruecos, y por tanto de su autoridad a lo largo de los territorios abarcados por sus periplos nómadas. En lo religioso es un reconocimiento del rey de Marruecos como comendador de los creyentes, Amir al-Mu'minin, cabeza del rito malaquita, uno de los 4 ritos del Islam sunita, que además es el que predomina en el África Occidental. Y aquí acabo la gran cita, o la cita de Andrés Ordóñez. 4. El Sáhara Occidental es utilizado por Argelia como un pretexto en su estrategia de hegemonía en el Magreb. Y eso está claro. La única solución al problema es cuando Argelia y Marruecos se den cuenta, fundamental, de que ellos son los dos autores fundamentales y son los que tienen que llegar a otra paz de las arenas, es decir, ya actualizadas. Eso es fundamental. Argelia no quiere asumir, es decir, su responsabilidad, aunque sus hechos están demostrando constantemente que están totalmente implicados. 5. El Polisario actúa como ejecutor de los intereses argelinos y como cabeza de una franquicia económica, tal como lo estoy diciendo, auxiliada por múltiples asociaciones internacionales, en España montones, que gestionan copiosos recursos facilitados por la solidaridad internacional ante el panorama que les presentan de una población secuestrada que padece penalidades en un rincón del desierto argelino, mientras que sus dirigentes tienen una vida cómoda dentro y en especial fuera de los campamentos. Por desgracia, la sexta opinión o la sexta conclusión, el conflicto del Sáhara sigue presentando uno de los mayores obstáculos para la cooperación intermagrebí, que en colaboración con la UE ayudaría a resolver muchos de los problemas de la orilla sur del Mediterráneo. Los 2 países más poblados del Magreb siguen teniendo sus fronteras terrestres cerradas desde hace más de 20 años. El comercio entre los países de África del Norte equivale a menos del 2% del comercio exterior, mejor dicho, aunque esta situación se suaviza un poco gracias al comercio clandestino fronterizo entre las poblaciones magrebí. No cabe duda de las ventajas que obtendrían los pueblos de África del Norte si las fronteras estuviesen abiertas. Tanto los pobres como los ricos pagan el precio de la incapacidad de los gobiernos para implementar este mercado común norteafricano. Mientras el mundo conoce unos cambios estratégicos sin precedentes, el Magreb queda entre los grandes ausentes. Como dijo Frank Gilles, el no Magreb le está costando muy caro al Magreb. Y por último,
La posición del presidente Pedro Sánchez, con el reconocimiento de la autonomía presentada por Marruecos como la mejor solución, la única solución para resolver el diferéndum del Sáhara, no solo es oportuno, sino que culmina la labor iniciada por Felipe González y continuada por José Luis Rodríguez Zapatero para zanjar el gran error de no haber devuelto el Sáhara a su matriz nacional, es decir, a Marruecos, en su momento. Vale, he dicho. Espero que en el coloquio pues, se pueda hacer algo. Extraordinaire. تحدثت على المسيره الخضراء كانت حاسمه، وهذا لما تيقولوا المؤرخين الاسبان كيعني الشيء الكثير، ما كيعنيش الانسحاب الاسباني 1971، ولكن تيعني كذلك المسيره الخضراء واللي كانت في نظر المتكلم حاسمه. تنتمنى هذا الشيء اللي قال الاستاذ يترجم باش ياخذ ابعاد للنقاش بمثل المحاضره اللي قالتها الاستاذه ماريا، لان هذا وجهه نظر اخرى وتنصف المغرب، وبالتالي احنا بالنسبه لنا كباحثين نهتمون بها. الان اعطي الكلمه للاستاذ الزميل دخيل فليتفضل مشكورا. Perdón. La verdad dicha que hablar después de estas eminencias es un gran desafío para mí, muy grande. Bueno, empiezo con el agradecimiento. Gente educada agradece. Muchas gracias a la Universidad Mohammed V y a la Fundación, que yo soy muy malo en nombres, la Fundación que nos invita para estar aquí, para debatir un poco esta temática, que es una temática de relaciones entre España y Marruecos, mirada cruzada, bueno, entre cruzadas. Y a mí me corresponde hablar un poco de encuentros y desencuentros entre España y Marruecos. Lo que voy a decir es mi opinión. Yo no hablo en nombre de gobiernos, ni de partidos, ni de tribus, ni de nadie, de mi opinión. Y la mayoría de lo que voy a decir también, quizás lo he vivido yo personalmente. Conozco un poco la cocina española, dentro, porque estudié la escuela española. Y conozco también la cocina marroquí, o algo. Y conozco al Polisario, y Argelia, y Mauritania, y por supuesto Libia, y a Cuba también, que la conozco. Así que creo que este tipo de congresos o de relaciones son muy importantes, pero por desgracia son muy pocos. Marruecos y España son dos países incomunicados, no se comunican. Y como ha dicho la señora ministra, pues cada uno tiene unas ideas o unos preceptos quizás negativos hacia el otro, y esto no se discute, no se habla. Marroquí, el moro, que yo llamaría el moro malo, porque para los que apoyan al Polisario necesitan un moro bueno, y el marroquí de aquí es un moro malo. Entonces eso justifica que haya más de 400 asociaciones que trabajan a diario para el Polisario. Mientras que no hay casi nada, excepto 2 o 3 asociaciones que se están moviendo en España. Curiosamente, en España hay 1 millón de marroquíes, aproximadamente. Bueno, yo había preparado un texto, pero me pareció que es un texto ahora, que oyendo hablar un poco a la gente, me parece que es un texto muy largo, pero voy a hablar principalmente, notificar unos 8 puntos, y voy a hablar solo, extenderme un poco sobre el Sáhara. España y el Sáhara. España y Marruecos. España y el Polisario. Y yo digo, aviso aquí, que ya está bien de marear a la perdiz. Hay que decir las cosas como son. España, o más bien
coalición canaria es parte del conflicto. Hay 5 partes del conflicto. Nosotros decimos Argelia, Marruecos. No. Hay otra parte del conflicto de la que no hablamos. Y váyanse a la 4ª comisión y verán cuántas personas vinieron a esta última 4ª comisión de España a defender la posición del Polisario. ¿Y cuántos españoles pueden diferenciar entre los saharauis? ¿Y cuántos profesores académicos pueden diferenciar entre nosotros? Ninguno, o casi ninguno. Y eso es una gran aberración. Entonces, hablaré del punto primero, es la imagen del otro. ¿Cómo Marruecos ve a España? ¿Cómo España ve a Marruecos? ¿Cómo nos vemos? Cuando 2 vecinos que tienen, porque la vecindad tiene su precio. La vecindad tiene su precio. Cuando 2 vecinos estén juntos siempre, al lado siempre, y se conocen siempre, muchas veces les gusta más cada cual que mira al otro lado. A ver si este trae algo nuevo. Algo nuevo. Entonces, un primer punto, la imagen de Marruecos en España es una imagen, permitidme la expresión, pésima. Y se trabaja a diario en los periódicos españoles. A diario. Si van a hablar de las patatas, al final concluyen que Marruecos es una invasión y que el moro malo siempre es el ocupante, y esto no hay ninguna resolución de las Naciones Unidas que dice que Marruecos es una ocupación. Pero lo dice la prensa española y no tiene testimonio, que nos saquen las pruebas. 2. Sáhara como guijarro en el zapato magrebí y español. Esto del guijarro lo dijo Boumediene. Yo estuve en el fiesta o el 1 de mayo de 1976 en Gezer. Boumediene dijo que va a poner una piedrecita en el zapato de los marroquíes. Y esa piedrecita, ¿saben quién es? Los saharauis. Los saharauis son la piedrecita que se pondrá en el zapato del marroquí. Lo dijo Boumediene. Pero luego esa piedrecita ya es una gran roca, ya es una montaña, y no solo está en el zapato de los marroquíes, está también en el zapato de los argelinos y de los libios y de los mauritanos y de los españoles. Y va subiendo la piedrecita esta, se va, ya es una montaña, es un monstruo que no deja que haya una verdadera cooperación. Y estoy de acuerdo con mi amigo, el ministro Chaoui, entre los estados no hay amistad como lo pueden tener las monjas teresitas. Hay cooperación y responsabilidad. Y el jugar con los términos y decir, mira, el señor presidente agradecido reconoce la marrocanidad del Sáhara en los 16 puntos, yo digo que es una mentira. No es real. No es real, porque escuchando su intervención en la ONU, no dice eso exactamente. Dice que es un dossier que está en las Naciones Unidas y que España, como todos, están con una solución bonita, hermosa, bellísima, que tiene un perfume extraordinario y que le sirva a todo el mundo. Y eso no es la solución. La solución la dieron los españoles en el año 75, en los acuerdos tripartitos. Y cuando España envió una carta reconociendo que ya no es la potencia administradora del Sáhara. Por lo tanto, el Estado español reconoció al negociar con Marruecos que el Sáhara es marroquí. Entonces, la solución viene del 75, de la que no habla nadie. No, que autonomía y tal. Bueno, yo como ciudadano, yo personalmente de Leyún, yo no quiero autonomía, yo quiero ciudadanía. Punto. Ustedes me dicen autonomía. ¿Qué es autonomía? Eso es una estructura estatal. Pero tú, ¿por qué no me dices que tú eres marroquí y punto? Además, según algunos escritos españoles, la dirección, los compañeros míos de allá, solo un 10% es el del territorio disputado.
Los demás son de aquí, son de Mauritania, son de Argelia. El profesor Esparza ha hablado de la geografía, pero no hay geografía sin personas. Vamos a hacer un estado saharaui, pues será todo el Magreb, hasta el Mar Rojo, porque eso se llama Sahara. 4.000, es decir, 9 millones de kilómetros son los territorios de los saharauis. Y nosotros, antes de López Rodó, que es el ministro franquista, antes no se sabía el pueblo saharaui, no existe. Nosotros somos tribus y seguimos siendo tribus. Y el Tribunal de la Haya habla de tribus, no habla de pueblo. Y la MINURSO está tratando con tribus, no habla de pueblo, son tribus. Y esas tribus están organizadas y tienen sus jeques y sus jefes y sus costumbres y se ramifican en todo el Magreb, hasta en España también. Hay tribus saharianas y en Francia y en Libia y en Palestina y hasta en América. Bueno, vamos a hacer un referéndum. ¿Para quién? ¿Y para qué? Referéndum no soluciona ese tipo de problemas. Entonces, yo quería hablar, como no voy a leer mi texto solo al final, punto 1, Sahara como guijarro, 2, punto 3, el discurso único. Hay un discurso único en España. Un metarrelato, como dice José María Lizundia. Se ha inventado un discurso. El pueblo pequeño, saharaui, que habla español. Marruecos es un Goliat de esos que está matando. Y esto se vende en todos los lados. Marruecos, somos el único pueblo que habla español. Es una mentira. Aquí en el norte hablan mucho más que nosotros. Y hay más escritores y poetas, muchos más. Demostración, eminencias como el que tenemos aquí. Aquí tenemos eminencias y que hablan español. Y hay más de 20%, como dijo la ministra, que habla español, mayoritariamente están en el norte. Cuando el Polisario se fue a Saddam Hussein, nosotros somos el país árabe, العربي الشعب العربي. Saddam Hussein les envió muchos cajones de Michel Aflaq para que aprendan más el árabe, pero el bahthi, Pero al final alguien les dijo, ustedes tienen que aprender el español para engañar a la opinión española, que ya está engañada hace mucho tiempo, y a la opinión latina. El pueblo árabe. No hay nada más que una minoría, exceptuando los chicos que estudiaron en Cuba. Pérez de Cuellar. هذاك اللي كان هو el que inició los principios para hacer un encuadre para un posible referéndum, el peruano se fue a los campamentos en el año 1985. Habló con Abdelaziz y dice, cada vez que hablo con el presidente no entiende nada de español. Ahora el libro, no lo he dicho yo, en el libro Peregrinaje para la Paz de Javier Hugo, ¿qué ves? El líder máximo no habla español y es culto. ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué el presidente Polisario no habla español? Porque nunca ha visto el Sahara. Nunca. Es de nuestras tribus, sí, pero es de hijo de un militar aquí. Entonces, la ruina que la financian los argelinos. Un poco de agua, por favor. Porque aquí los viejos tienen sed, La idea del Polisario empezó, os lo digo yo porque sé de qué hablo. بدأت مع الدولة العربية الأمة العربية الناصريسmo y la empezaron los libios y Gaddafi fue el primero que declaró en 1972
la liberación de Saga al-Hamra. Y después otros se metieron en el barco. Vamos a liberar a Saga al-Hamra, Río de Oro. Antes no se llamaba Sahara Occidental. Nuestra tierra se llamaba o se llama todavía Saga al-Hamra y Río de Oro. Y hay otras tierras que no están aquí, son saharauis también. Entonces se desarrolló el discurso y al cabo de un tiempo se ha constituido la República Árabe. Pero no era una República Árabe para Saga al-Hamra, no, para todo el Magreb. Y como demostración de ello tengo el discurso del Wali Mustafa Sid hablando de que va a liberar Casablanca y Agadir para una república árabe, porque querían quitar la monarquía. La guerra era entre monarquía y no monarquía. Bueno, no solo nos metió Boumediene y Gaddafi en la piedrecita de zapato marroquí, sino también otros nos metieron también en el zapato de los marroquíes. El problema de ellos es que no entienden que no ni siquiera llevamos zapatos. Entonces se ha creado un discurso en España, huele y circula, no hay otro. Hay un solo discurso. Pueblo saharaui, Marruecos no quiere referéndum, Marruecos no quiere Hadi, o Marruecos es una invasión y es una ocupación. Esto es lo que hay. Chile. No hay otro. No hay otro. Y no demuestran lo que dicen la prensa todos los días. Todos los días. ¿Eh? Todos los días. Journal grand et petit. Moyen, visible, no visible. Hay una guerra mediática que mina la relación hispano-marroquí. Yo no hablo directo. Sí, Marruecos, España reconoce la autonomía. No, usted no reconoce la autonomía, usted está diciendo lo que dice un sueco. Y lo dice en francés. Además, es curioso que se adelantaron los americanos. Americanos, como España. España aquí exportan más de 17.000 empresas españolas. Y es curioso que los americanos, lejos los gringos, como dicen en España, los gringos fueron mucho más pragmáticos. Bueno, nosotros nos ponemos aquí porque Marruecos es un estado que puede defender la paz en el Magreb y en Europa. Sin Marruecos, España sería hoy en una bancarrota, porque ya sabemos la cooperación que hay entre España y Marruecos en términos de seguridad de la que habló el señor ministro. Y no queremos un Estado fallido, porque ya vemos Sahel Shfi, un Estado fallido, el océano Atlántico está enfrente de Washington, son 5.000 kilómetros, y los americanos son pragmáticos. Nosotros no queremos una república de darras ahí, que no sabemos de dónde viene, y queremos que se resuelva el problema en Marruecos, porque tenía que haberse resuelto hace mucho tiempo. Nota rara de la que quería hablar son las huellas de una descolonización inconclusa. La descolonización española es inconclusa. Mesjed Sibte, Melilla, las Islas Chevarina, Canarias. Nuestro problema son las Canarias, porque los españoles nos colonizaron en 1898, cuando vinieron de capa caída, que han sido vencidos por los norteamericanos y perdieron Cuba y las Filipinas. Y su preocupación era defender la espada de Canarias. Era la preocupación. No querían nada saber del desierto. Y luego los franceses. No, ustedes se quedan aquí porque nosotros necesitamos. Los franceses eran mucho más en Gulag. Eran mucho más pícaros en eso. Bueno, el quinto punto es el principio de autodeterminación de la que hablan todo el mundo. La autodeterminación no es la solución. No es solución. ¿Por qué? Porque primero hay un sí y hay un no. Y en una cosa que toca el destino de la gente, ven que sí y el que dice no lo tiramos al mar, a los peces.
Se hace una autodeterminación, un referéndum, cuando todo el mundo está de acuerdo, un consenso. El problema del Sahara solo se puede resolver a través de un consenso. Es decir, negociaciones con las 5 partes, porque hay 5 partes. 4 determinadas por el Consejo de Seguridad, las últimas resoluciones, ustedes las han leído seguramente. Y la 5ª parte son los que apoyan al Polisario, como la Unión, ¿cómo se llama esa? Coalición Canaria. Coalición Canaria, que es un partido de Canarias pequeño, tuvo que llevar 30 representantes a la 4ª comisión. اسمها 36. واسمع واحد القضية. Las Islas Canarias había sido reconocida por la UA en 1963 gracias a Cubillo como un país africano. Vamos a utilizar el mismo lenguaje nosotros. Vamos a reconocer el Estado de Canarias y otros estados que están por ahí y creamos comisiones aquí y asociaciones varias y hacemos las tericitas y empezamos a jugar como los niños. Eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que perder nuestra juventud y nuestros hijos? Yo llevo 70 casi años en esta historia y están jugando con nosotros. Tu pueblo saharaui aquí ni siquiera les das el visado. اسمح لي. Y das el visado a otros.